Muy buenas, soy Pepe Redondo, entrenador profesional de fútbol, CEO del proyecto de desarrollo de entrenadores Liderencial y actualmente estoy en el Club Deportivo Calamonte en tercera división del grupo extremeño. Quiero agradecer lo primero a Isaac la oportunidad de compartir y sobre todo de aportar mi granito de arena a esto que es divulgar información, puntos de vista, conocimiento y sobre todo estrategias para sacar el máximo rendimiento a nuestro equipo. Y bueno, mi intención con esto no es ni mucho menos mostrar cuál es el único camino o cuál es el fundamento o la rigidez que hace que todo funcione en el desarrollo individual del jugador, sino abrir cabezas, conseguir generar dudas, reflexiones y, por supuesto, te invito, si estás viendo esto, a que si tienes cualquier tipo de duda, consulta, reflexión o quieres compartir conmigo cualquier cosa, que la consultes. Te voy a dejar por aquí ahora las redes sociales y la forma de contactarme. Y nada, espero que te guste muchísimo. Simplemente una especie de presentación más formal por mi parte. Llevo cerca de 8 años trabajando en el fútbol profesional. Tengo 32 años y bueno, he estado tanto en el área de metodología del Real Betis Balompié como en el área de entrenador, trabajando en la Secretaría Técnica para el primer equipo. He hecho funciones relacionadas con todo lo que tiene que ver modelo de juego, desarrollo individual de jugador en cantera, en el Real Betis Balompié. He sido formador de entrenadores por la Federación Española de Fútbol, en cursos de entrenadores. Actualmente, como te digo, tengo el proyecto de Liderencial de desarrollo, acompañamiento y asesoramiento de entrenadores a nivel profesional, que te invito también a que lo sigas, tanto en Twitter como en Instagram. Y actualmente desempeño funciones de entrenador, primer entrenador, en el Club Deportivo Calamonte, en el Grupo 14 de Tercera División. Así que, bueno, estás más que invitado a contactar conmigo en cualquiera de mis redes sociales, que las tienes aquí a la izquierda, por teléfono también si quieres. Seguirme en cualquiera de mis cuentas a nivel profesional y sobre todo a nivel del proyecto Liderencial. Y estoy abierto a compartir todo lo que desees para seguir generando reflexión, seguir generando aprendizaje y sobre todo, bueno, pues seguir provocando que la sinergia y que el enriquecimiento de entrenadores sea muchísimo más amplio. Así que una vez más agradezco a Isaac la oportunidad y espero que te guste todo lo que te voy a mostrar a continuación. Bueno, muy buenas a todos. Espero que estéis todos bien, que tengáis ganas de desarrollar y de crear nuevas ideas. La intención con lo que voy a mostrar hoy no es otra que, bueno, como os he comentado en alguna ocasión, no me gusta ni decir que esto es lo correcto o lo incorrecto, sino aportar la visión de lo que hoy en día creo que el fútbol merece y nosotros como entrenadores, en nuestra profesión, debemos de legitimar y de respetar al máximo, que es aportar el máximo nivel posible a nuestros jugadores, ¿vale? Ahora os contaré un poquito el porqué de construir todo esto y el por qué siento que esto es fundamental hoy en día. Pero antes de nada quiero haceros conocer que todo lo que vamos a tratar hoy no tiene la firma de Pepe Arredondo en este caso, sino tiene la firma de un cuerpo técnico al completo, que tiene la firma de unos jugadores y un club también que tiene una predisposición a querer mejorar y a querer evolucionar de una forma brutal, y que esto sería imposible sin las dos cosas que he comentado. Así que ni mucho menos lo toméis como algo propio, sino como algo de un trabajo en equipo, que es como siento que salen las cosas, y sobre todo que creo que os puede llevar muchas cosas para hacerlo extensible a vuestro contexto. ¿De acuerdo? La temática de hoy basa en la estrategia y el día a día que nosotros seguimos como cuerpo técnico para intentar darle al jugador el mayor número de estímulos posibles para que crezca a nivel individual según sus aspectos de potenciación y de mejora como individuo y jugador, y sobre todo como ser humano. Y ahora entenderéis el porqué del tema del ser humano. ¿Y por qué me he querido parar aquí hoy? Porque creo que es algo que se descuida muchísimo. Y no solamente que se descuida muchísimo, sino que intentamos encontrar explicaciones muchas veces de lo individual, cuando las cosas no van bien, pero a la misma vez no somos igual de coherentes cuando intentamos trabajar y potenciar lo individual, si realmente es lo que sentimos que nos hace responsable muchas veces de un resultado a favor, en contra o un rendimiento, ¿no? Entonces se nos llena la boca muchas veces diciendo de errores individuales, pero no lo tratamos, ni le damos la importancia suficiente cuando entrenamos. Y algo quiero compartir porque creo que es fundamental, ¿de acuerdo? Así que nada, comenzamos como siempre. Sabéis que me gusta tener un punto de partida. ¿Por qué? Porque creo que desde el aterrizar la salida de la carrera, por decirlo de alguna forma, es mucho más fácil saber hacia dónde vamos corriendo, ¿no? El punto de partida es que creo que estamos en un momento donde el entrenador necesita ver cosas a nivel colectivo por el momento en el que nos encontramos, por la influencia de grandísimos entrenadores que crean sinergia y modelos súper
integrados, ordenados y sobre todo que funcionan. Y nos hace que tengamos una visión de lo que conocemos como algo que es seguro. Muchas veces nos sentimos más seguros viendo una buena altura dentro del campo, nos sentimos más seguros viendo una foto del equipo ocupando bien los espacios, nos sentimos seguros, pues bueno, viendo lo que conocemos, y eso nos hace que, como cuando vamos en autovía todos los días a casa, que sabemos por dónde vamos y podemos mirar la radio y no pasa nada. Pero en cambio, cuando tenemos que fijarnos en cosas realmente importantes a nivel individual, al faltarnos muchas veces foco, a estar en una cultura de entrenadores sobre todo, que nos hace mirar mucho lo global, hace que no pongamos tanto enfoque ahí y sobre todo que el salvavidas de seguridad del entrenador, de alimentar el ego y del sentirse tranquilo con lo que ve, rara vez suele ser lo individual. Ahora veréis que para mí lo individual y lo colectivo es una moneda de dos caras, pero que es indivisible. Están las dos interconectadas, evidentemente. Pero creo que estamos en un momento donde todos los entrenadores miran a lo colectivo, o la gran mayoría, mejor dicho. Evidentemente, esto está alimentado por un momento donde en redes sociales, en todos los contextos que nos rodean como entrenadores, preguntas por un partido, por cómo juega un equipo, por cómo le va a ese entrenador, lo que ve en redes, lo que ve en la tele, y todo, la gran mayoría está orientado a lo que hacen los equipos a nivel colectivo. Y eso indirectamente nos crea un reforzador interno o unos mecanismos de rendimiento y de refuerzo como entrenadores que hacen que también tengamos puesto nuestros ojos ahí, porque cuando la gente que toma decisiones mira eso mucho, pues cuidado porque también tenemos que sentir identificados por eso. Y os comparto aquí una anécdota de un entrenador profesional que me comentó hace poco que firmó un contrato porque la única pregunta que le hizo el director deportivo era si era capaz a final de año de mejorar a todos los jugadores que tenían su equipo. No le hablo ni de clasificación, ni de forma de jugar, ni de forma de competir, ni nada. Él evidentemente le dijo que sí y firmó en un club profesional de primera división. Y para que veáis que todavía hay gente que sigue mirando este tipo de cosas y es fundamental, porque al final muchos clubes tienen el indicador individual en su índice de rendimiento para vender jugadores, para sacar plusvalía o, en fin, para seguir creciendo ya sea en el fútbol formativo o en el fútbol profesional. Por otro lado, estamos en un momento de modelos de juego de moda. Nosotros somos los primeros que tratamos muchísimas cosas a nivel colectivo, a nivel de integrar una forma de jugar, una forma de expresarnos en el campo, pero parece que nos quedamos muchas veces en el árbol antes de ver el bosque, nos quedamos muchas veces en la punta del iceberg antes de construir el iceberg. Y al final esto hace que vayamos al punto que para mí es fundamental, que le damos café con leche para todos. Y cuando digo para todos, para todos los jugadores. ¿Por qué? Porque pensamos que todos los jugadores rinden, evolucionan y crecen a un ritmo lineal. Todos los jugadores son capaces de recoger lo que nosotros vemos sobre ellos con una facilidad pasmosa. Todos los jugadores tienen un nivel de comunicación a la misma altura que nosotros y entienden todo lo que le estamos diciendo. Y, amigo mío, nada más lejos que la realidad. Soy de los que piensa que aquí el n igual a 1, y cuando digo n igual a 1 me refiero a adaptarnos al individuo al máximo, transformarnos, como diría Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend, adaptarnos al máximo al individuo, al ser humano que tenemos enfrente. Cuanto más adaptativos seamos y más identifiquemos y desarrollemos esa sensibilidad para ver qué es lo que necesita el jugador, por arrastre, creerme que más va a mejorar. Y ya no hablo de cómo entrenemos, ya no hablo de cómo le identifiquemos las cosas que tiene que potenciar a mejorar, sino hablo de adaptación a lo que esa persona a nivel emocional, cognitivo, contextual y, por último, futbolístico, sí, por último, necesita. ¿Vale? La última cosa que quiero tocar antes de empezar. Y aquí me nombro ya a mí mismo porque ha habido épocas donde he estado aquí. Si queremos un equipo que se atreva, que sea proactivo, que crea en el crecimiento, en la mentalidad ganadora, cuando digo ganadora es de siempre ir a más, no de ganar partido únicamente. Con esa neuroplasticidad, con esa capacidad de ir más allá, tenemos que ser los primeros en alejarnos de la excusa. ¿Y a qué me refiero con alejarnos de la excusa? Me faltan recursos, no tengo espacio en el campo, no tengo tiempo, es que entreno 3 días, tengo medio campo, no tengo cámara, no, es que no tengo un software de análisis, tal. Todo esto, definitivamente, son límites autoimpuestos que nosotros nos generamos como entrenadores para dejar de poner el foco en lo realmente importante, que aquí, en este caso, es el jugador. Entonces, os invito a que todos los que estéis aquí, que penséis 5 segundos en la cantidad de excusas que nos ponemos a la hora de dar todo lo que necesita el jugador a nivel de desarrollo individual, porque quiero que las tiremos hoy por la borda. ¿Por dónde orientamos nosotros, actualmente, el proceso de
de acompañamiento, de desarrollo o de mejora individual. Y cuando digo individual es porque del individuo, del jugador, de la persona. Bien, nosotros estamos orientando todo con aunque parezca muy matemático y muy cartesiano, lo hacemos todo bastante por lo que nos da el narizómetro, pero hay cosas que son bastante estrictas. En ese sentido, empezamos todo por la creación de un plan individual, que ahora os comentaremos cuál es la función al concreto de este momento, y después desarrollamos momentos interconectados como son entrenamiento, desarrollo en competición del plan individual del jugador, evaluación del mismo, tanto en entrenamiento como en competición, sobre todo en competición, y vuelta a empezar. Todo hasta que se consigue la mejora o, perdonadme que lo escriba aquí, potenciación, porque no solamente el jugador tiene que mejorar, hay cosas que tiene que potenciar porque ya las hace muy bien. Y como os decía, al final buscamos que este ciclo sea un bucle infinito hasta que llegamos al punto de mejora y potenciación y conseguimos los objetivos que nos hemos planteado. Y digo nos, porque tienen que ser bidireccionales, y ahora lo plantearemos, a la hora de acompañar al jugador en su desarrollo. ¿De acuerdo? Empezamos a explicar cada una de ellas. ¿Vale? Empezamos por el plan individual. ¿En qué consiste el plan individual? Bien, he puesto aquí una foto donde hay un jugador abrazándose a mí y os puedo asegurar que ese día se ha abrazado todo el cuerpo técnico. Solamente que solo hay fotos mías y no me gusta, aparece ahí en primer plano. Pero para mí no hay cosa más bonita que un jugador que siente que está mejorando, que venga en un partido y te dé un abrazo en un entrenamiento, pero no solamente a ti, a tu cuerpo técnico al completo. E incluso os cuento que sacó el equipo rival de centro después de marcar el gol y está todavía abrazando a gente de nuestro cuerpo técnico, cosa que para mí es fantástica, os lo digo así. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque es un trabajo de todos y tenemos que sentirlo así. ¿Cómo elaboramos el plan individual? Como he dicho, lo primero por lo que empezamos es lo humano. No ha habido ni una sola intervención individual, y ahora os digo cómo lo hacemos porque empezamos todo por una reunión individual con él en privado. No ha habido una sola reunión individual que no haya empezado por ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te sientes con tu pareja? ¿Cómo te va el día a día? Todo empieza por ahí. Porque si queremos elevar un nivel de vínculo y de confianza con la persona, tenemos que empezar por ahí. Y empezar no solamente para, le voy a preguntar porque voy a preguntar y abrimos y rompemos el hielo, no. Empezar por ahí porque después en el día a día tú vas a sacar información que a lo mejor tú directamente no puedes intervenir con él, pero es fundamental que tú sepas que si este jugador tiene problemas en casa, tiene problemas en el trabajo o le pasan ciertas cosas con la familia y demás, pues si se abre contigo a contártelo hay que acompañarlo ahí. Porque desde ahí se engrasa todo. Y yo siento que estamos para ayudar a las personas, eso es lo primero. Como he dicho, lo primero lo humano y a partir de ahí vamos al jugador. Como bien sabéis, soy muy fan de estas entrevistas individuales, de plantear primero sensaciones, cómo se encuentra el jugador en el equipo, qué va viendo, cómo se integra. Ya no hablo ni de posiciones ni de situaciones tácticas, sino a nivel de energía, de sinergia, de qué es lo que percibe, cómo se siente integrado. Y después ya podemos ir a, oye, cómo te sientes en esta faceta del juego, cómo estás aquí, creemos que aquí puedes potenciar esto que lo haces muy bien, y a lo mejor él no se da cuenta, pero se lo decimos y se lo reforzamos. Tienes que liderar aquí, oye, aquí tienes un déficit que creemos que a nivel energía, a nivel sinergia, a nivel psicológico, a nivel mentalidad, a nivel táctico. Tenemos que mejorar porque hay un cierto déficit ahí que te pesa y que tenemos que afrontarlo con naturalidad. En definitiva, lo que buscamos es una entrevista que va desde lo más humano, desde lo más interno hacia lo más externo, que es el fútbol, las espinilleras y las medias. ¿Vale? Ahí os pongo que es muy importante hablar de ambiciones, de sueños, de visualización. ¿Por qué? Porque si nosotros como entrenadores nos sentimos capacitados para llegar a esas categorías, y yo lo digo así, yo lo cuento en todos los entornos donde estoy. De hecho, ayer lo decía entrenando, yo siento que yo voy a entrenar en Champions League. ¿Por qué? Porque lo siento, porque me visualizo ahí, porque me preparo para ello, porque lo entrego todo. Entonces, nuestros jugadores tienen que tener ambiciones, tienen que tener sueños, se tienen que visualizar en algún lado. ¿Y por qué no preguntarle eso? Evidentemente íbamos a sacar mucha información. ¿Qué tipo de mentalidad tiene? ¿Hacia dónde se quiere orientar? ¿Qué tipo de... cuánto tiempo está dispuesto a entregar para conseguir su objetivo? Y no solamente eso, sino también el decirle, oye, te podemos apretar al 100% si quieres esto. Y a partir de ahí construir un vínculo desde la ambición y desde el desarrollo, ¿vale? Importantísimo, familia, consensuar objetivos bidireccionales. Y me paro aquí. Objetivos y bidireccionales, porque son dos cosas distintas. Primero, que tenemos que hacerle ver al jugador
que lo que tiene que potenciar porque ya hace muy bien o mejorar porque puede ser cierto déficit, es un objetivo tangible que él ve, que es demostrable y sobre todo que si lo mejora o lo potencia, el jugador siente que en su evolución la está mejorando y sobre todo que genera un impacto en el equipo. Y sobre todo tenemos que hacerle ver qué sucede y lo potencia o lo mejora. Me explico. Si este jugador que está ahí necesita mejorar a nivel de confianza o de ser capaz de en momentos concretos aparecer más en el juego, que no es el caso, él tiene que ver cómo nosotros le hacemos ver que el equipo va a mejorar si él aparece en esos momentos. Esa es la señal, la visualización máxima. Plantear esos objetivos y sobre todo que sintamos las dos partes, cuerpo técnico y jugador, que son objetivos bidireccionales. ¿Por qué? Porque de nada vale decir al jugador tienes que mejorar y potenciar esto, esto y lo otro, y que el jugador no sienta que estamos a muerte y vinculados con su mejora. El jugador tiene que sentir esto. Si no, os puedo asegurar que la entrega y sobre todo la energía con la que afronta todo esto va a ser mucho menor. Y si tenemos un arma brutal para conseguir esta entrega, vamos a utilizarla. Y sobre todo que lo sintamos, que nos miramos al espejo y que miremos a ese jugador y no veamos qué es lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Y observarlo ahí. ¿De acuerdo? Evidentemente no me paro más aquí, mejorar, pero también potenciar, porque está muy bien corregir, pero también hay que reforzar. Y me explico, está muy bien lo que no hacemos bien, que deje de ser un déficit, pero también es fundamental a nivel de autonomía, de motivación intrínseca, de hacerle sentirse al jugador válido. Además, según el perfil hay gente que quiere más corrección y otros más refuerzo, que las cosas que hace muy bien, donde el espacio para que lidere desde ella. Si hay un jugador que es un cañón en la comunicación, en los momentos difíciles en querer el balón, en atreverse, en estos momentos, tanto en entrenamiento como en partido, el equipo tiene que ver que nosotros como cuerpo técnico que lidera, le damos ese espacio muchas veces a ese jugador. Y así conseguimos que haya un espacio de aplicación y de aprendizaje y sobre todo de exponernos a ello y también que el jugador se sienta importante desde ahí. Según la persona y según el humano, va a haber gente que reaccione mejor a la corrección y otra gente que reaccione mejor a las cosas que hace bien y atreviéndose a exponerse a ellas. Y desde ahí será más fácil que a lo mejor algo que puede corregir y le cuesta lo mejore, o a lo mejor algo que tiene que reforzar y le cuesta exponerse a ello, se exponga. ¿De acuerdo? Y por último, la química y cuerpo técnico, que para mí es fundamental. No tenemos que ser los primeros entrenadores, las personas con más y mejor vínculo con los jugadores. Tenemos que salirnos de esa idea. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor puedo tener mi cuerpo técnico, que lo tengo, gente que tiene una sensibilidad mucho mayor con ciertos jugadores que yo. Gente que tiene a lo mejor una capacidad para conectar con ese jugador desde lo humano, que es lo primero que he dicho, mucho más que yo, o el jugador conmigo menos que con él. Entonces, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que realizan todo esto de primera mano? Y aparte generamos un ambiente en el cuerpo técnico brutal para sentirse válido todo el mundo y potente. Y además, si hay jugadores que van a conectar mejor con otras personas que con nosotros, ¿por qué vamos a tener que ser nosotros los que hacemos todo esto? ¿Vale? No estoy diciendo que nos alejemos, estoy diciendo que no seamos los líderes del desarrollo de esa persona. Si tenéis gente que tiene capacidad para conectar ahí, aprovecharla y darle ese espacio. ¿De acuerdo? Me olvidaba, perdón. Objetivizar para crear conciencia. ¿A qué me refiero aquí? Si el jugador no ve con imágenes, con situaciones concretas de entrenamiento, con un vídeo, con alguna referencia, con alguna opinión, una cosa que él no es consciente, no nos la va a comprar. Por eso es tan importante utilizar imágenes, como digo, utilizar momentos y utilizar sensaciones. Que muchas veces un jugador no es consciente de una cosa que hace muy bien o que tiene que mejorar hasta que le hablas de cómo se sentía en ese momento o qué generó en el equipo en ese momento. Hay muchas veces la gente hace clic. Entonces, para ello es fundamental que objetivicemos. Como digo, imágenes, vídeos, situaciones concretas, en fin, como lo queráis, pero que así ganamos mucha credibilidad. ¿Vale? Individual. Esto es básicamente lo que es un Excel muy básico, donde cada vez que nos reunimos con un jugador, actualmente esta captura es de hace 3-4 semanas, y nos faltaban ahí jugadores, como veis, por reunirnos con ellos. Cada vez que nos reunimos con un jugador, aparte de tratar todo lo que hemos dicho anteriormente, pues evidentemente hablamos de objetivos personales, que por privacidad no los voy a poner, cada uno tiene su intimidad, el nombre del jugador que tampoco voy a poner, pero aquí lo que sí os puedo mostrar es lo que hemos llegado acá en consenso con el jugador de lo que es una fortaleza y de lo que es algo que debe mejorar. Como he dicho, es fundamental mantener ese equilibrio, ¿de acuerdo?
falta alguno, evidentemente, pero la idea es que el jugador salga de la sala en la reunión con la sensación de que hemos construido un vínculo mucho más potente, conocemos de forma muy clara y muy concisa lo que tenemos que potenciar y mejorar, y sobre todo que le hemos dado un espacio para expresarse y para acompañarle en lo que necesita. Y no trabajar solamente desde lo que tiene que hacer el equipo a nivel colectivo, sino las necesidades individuales de esa persona y ese ser. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, vamos, por decirlo de alguna forma, acompañando al jugador en su desarrollo. Y ahora os contaré qué es lo que vamos a hacer, que lo vamos a hacer pronto además, una vez que ya han pasado unos 2-3 primeros meses de competición, para seguir evaluando y sobre todo actualizando objetivos y, oye, darle un feedback mucho más profundo de cómo ha ido todo esto. ¿De acuerdo? Cuando digo que hay que objetivizar en la diapositiva anterior, os hablo de esto. ¿Vale? Os voy a poner varios ejemplos de jugadores que tenemos que desde el desarrollo individual puramente adaptativo a lo que ellos necesitan, hemos conseguido un desarrollo brutal. ¿Vale? Bien, comenzamos. Estas son imágenes del año pasado, donde nosotros al llegar al equipo, pues evidentemente perdimos todos los partidos de liga del año pasado. Lo que buscamos es tener una visual de la competición o del equipo en competición, tanto en momentos de dinámica positiva, negativa, dentro de casa, fuera de casa, con unos 11 concretos, unas relaciones, un compartir 11, en fin, sacar todas las conclusiones colectivas e individuales a nivel competitivo del equipo. ¿Vale? Entonces, al final salen muchas cosas que tenemos en carpeta guardadas de cosas que son evidentemente mejorables o potenciables. ¿Vale? ¿Qué os queremos mostrar aquí? Evidentemente nosotros aquí lo que queremos mostrar con el jugador es algo que le haga ver que cosas que antes no se fijaba, actualmente sí tiene que empezar a prestar atención porque le va a hacer aumentar su rendimiento. Y ojo, cada jugador tiene un indicador de mejora. Hay gente que mejora desde los minutos, hay gente que mejora desde las sensaciones, hay gente que mejora desde el cobrar más el año que viene, hay gente que mejora desde estar en una categoría superior y hay gente que mejora desde el estando feliz cuando ve que evoluciona. ¿De acuerdo? Ahí también tenemos que tener la habilidad para plantearle, según el perfil del jugador, cuál va a ser la repercusión que va a tener la mejora en él. Y eso también forma parte de nuestro trabajo como entrenadores. ¿De acuerdo? ¿A dónde iba? Aquí os quiero enseñar imágenes de, siendo nosotros el equipo rojo y negro, ¿de acuerdo? Y defendiendo esta portería. Imágenes, por ejemplo, de el lateral derecho. ¿Vale? Desde el vídeo se pueden sacar conclusiones a nivel competitivo, emocional y cognitivo, se pueden sacar, pero empezamos primero por situaciones un poquito más tácticas o técnico-tácticas al principio para también engrasar un poquito la relación con el jugador y que el resto de cosas vayan saliendo conforme los ve en el vestuario y en el día a día, ¿vale? ¿Qué visualizamos en este jugador? Es un jugador que con una capacidad física brutal y que por llegar a todos lados desde la capacidad física, al final tenía un déficit de activación muy grande. Y si os dais cuenta, en una situación defensiva donde Central sale de zona y hay una jugada donde el rival está aquí con balón con ventaja, no voy a hablar aquí de la distancia entre líneas, estoy hablando de cosas individuales, que también podríamos hablar aquí de esta situación del Central, pero hay un lenguaje corporal de desactivación absoluta y sobre todo que hay una incapacidad para participar tanto a nivel defensivo en la jugada como a nivel ofensivo, si recuperamos. Entonces, empezamos a visualizar que este jugador se quedaba mucho tiempo descolgado y sobre todo que había momentos donde no mantenía una activación suficientemente positiva desde el posicionamiento y desde la activación física y cognitiva para ser competitivo, ¿vale? ¿Qué observamos además también? En este caso está aquí, ¿de acuerdo? En un momento de fase defensiva donde estaba manteniendo línea de 3. Que al tener una capacidad de desplazamiento en carrera muy, muy grande, pues al final llegaba por piernas a todos lados, pero habría días donde evidentemente las piernas no le generarían ningún tipo de ventaja, porque aquí si no arranca con rival armando piernas o en conducción, aunque no haya ninguna amenaza, es una imagen que sacamos, tiene que estar atento evidentemente a poder correr en diagonal hacia portería para defender la profundidad. ¿De acuerdo? Si nos lo llevamos al vídeo, para que lo veáis, es este jugador de aquí, que esto fue uno de los primeros partidos de pretemporada y uno de los cortes que utilizamos con él. Voy a quitar el volumen, perdonadme, ¿vale? Fijaos en una circulación en salida de balón, ¿de acuerdo? Una vez que el portero se ha orientado hacia allí, la presión está orientada hacia allí, fijaos el nivel de activación que mantiene, y sobre todo de lectura, para entender que tiene que estar ocupando ya una posición mucho más central por si hay pérdida. Y sobre todo también por si el balón va aquí y vuelve, poder atacar tanto
en carrera por dentro o en carrera por fuera, o ser una línea de pase más. Fijaos. El balón está allí. Fijaos que el jugador ni aparece en la imagen. ¿De acuerdo? Os lo repito. El balón va allí, está orientada allí la presión, portero se orienta hacia ese lado, el balón está allí con posible pérdida además, aunque me da igual que sea posible o no probable la pérdida, tenemos que estar en un movimiento preparatorio aquí y el jugador ni aparece en la imagen. Bien, este es uno de los ejemplos que hemos desarrollado con este jugador, que ahora veréis la evolución que hemos tenido. Otro ejemplo, jugador central. ¿Qué le pasaba? Que en muchísimas situaciones, más allá del trabajo colectivo del equipo en antaño, ante poseedor descubierto, la tendencia de este jugador y de la línea al completo prácticamente, como podéis ver al otro central también, era de mantener línea prácticamente sin estar bien perfilado, aunque aquí parezca que está bien perfilado, viene de un perfil frontal y simplemente está girando, pero ya va tarde porque se queda un pase al espacio, no llega, y casi nunca se activaba en carrera de repliegue hacia atrás. Y no solamente eso, sino que vaya a ver como en cuanto a referencias, le costaba mucho identificar dónde está la referencia del rival para empezar la carrera desde ahí y sobre todo cortar carreras si hay una ruptura de su par. ¿De acuerdo? Esto es el central. Otro aspecto del central, que está aquí, os lo pongo zoom. En situaciones de centro lateral, ¿de acuerdo? Insisto que no entro a evaluar lo colectivo. Estos son apuntes que sacamos nosotros de las cosas que vamos a construir con el equipo cuando visualizamos el potencial de cada uno de los individuos. En situaciones de centro lateral defensivo, le costaba mantener un buen perfil corporal, un contacto con rival y sobre todo que le permita defender la profundidad del área, tanto hacia adentro como hacia afuera, teniendo en referencia el jugador que puede marcar el gol desde un perfil de centro lateral. ¿Vale? Esto en cuanto al central. Bueno, aquí también hay otra acción. Es este, ¿de acuerdo? Estaba volviendo en repliegue, defendiendo esta portería, tal, y fijaos que en el repliegue, aunque aquí está volviendo y este jugador ya está aquí parado porque ha parado la transición y él está volviendo todavía, fijaos que la altura a la que defiende, cuando se pare en línea, no le va a permitir seguir viendo al rival. Tiene un perfil que es contrario hacia lo que realmente necesita en ese momento. Bien, son detallitos que vamos viendo a nivel de mejora. Y empezamos por la mejora porque creemos que lo más corto para el jugador en el ver rendimiento es cosas que en un año donde habían tenido muchos déficits a nivel individual, si llegas de primeras como entrenador y como cuerpo técnico y solucionas muchos déficits, la autoridad y la credibilidad como cuerpo técnico aumenta muchísimo. Y a partir de ahí ir generando una potenciación de todo lo que hacen también bien, porque aparte son un grupo muy receptivo al trabajo. Ejemplo del central. Balón descubierto, solo los verdes, esto ya es pretemporada nuestra. Y fijaos el perfil que mantiene el golpeo. ¿De acuerdo? Y sobre todo la distancia con el delantero. Al final, sí, evidentemente están fuera de juego, pero la acción no te permite defender. No te permite contar carrera y no te permite participar defensivamente. Hay más errores, evidentemente, a nivel colectivo. No solamente él, sino aquí también hay jugadores que no están corriendo hacia atrás ante un posible golpeo e incluso antes. Pero hablamos del perfil, de la distancia con el rival para cortar carrera y sobre todo de la intención de correr hacia atrás. ¿Vale? Esto en cuanto al central. Y os ponemos otro ejemplo, que en este caso es el delantero, por poner tres posiciones diferentes, donde aquí quiero que os fijéis en este jugador de aquí, ¿de acuerdo? Viene de orientar una presión, nosotros atacamos esta portería, el rival en salida de balón, ¿de acuerdo? Que es el Badajoz, ante recuperación, aquí fija más o menos bien, suelta por fuera y fijaos en el movimiento que tiene dentro del área este jugador. Vale, si os dais cuenta, en ningún momento hay un movimiento que permita que dentro del área el balón le llegue en una situación donde en inercia pueda generar un remate. Es verdad que aquí hay un centro malo, se le queda, pero aquí hay una situación de segundo centro y fijaos que no hay ningún movimiento para aparecer al primer palo o para en ruptura aparecer en una situación de rechazo del portero. Bien, pues estos son los tres ejemplos que vamos a tratar hoy como ejemplos a cada redundancia para que observéis cuál es la dinámica de trabajo que desarrollamos. ¿De acuerdo? Y sobre todo que veáis cuáles son los puntos de partida que utilizamos para objetivizar con el jugador y que se dé cuenta de las cosas que tenemos que potenciar o mejorar. Yéndonos
A todo lo que hemos visto del plan individual, que ya lo hemos tratado, ¿de acuerdo? Vamos a la parte de entrenamiento, competición, evaluación. Bien, actualmente estamos empezando a grabar las sesiones de entrenamiento. Es verdad que tenemos un volumen muy bajo de sesiones grabadas porque hemos empezado hace poco y no tenemos material o no os podemos mostrar mucho material en cuanto a lo que es más interesante, que son las tareas, las primeras tareas para nosotros, por lo menos son vitales, que son las que tienen una orientación gestual y micro. ¿Y por qué digo gestual y micro? Porque no es lo mismo para mí ni para el cuerpo técnico. Cuando hablamos de situaciones micro, muchas veces son situaciones en referencia a situaciones uno contra uno, reducidas a nivel de todo lo que tiene que ver con el individuo, pero también hacemos mucho hincapié en trabajar los gestual, que los gestual tienen una relación súper directa con todo lo que tiene que ver esa relación entre cognitivo, desplazamiento, por decirlo de alguna forma, o acción motora, ¿de acuerdo? Hacemos muchas tareas donde buscamos que el jugador repita y aunque los estímulos no sean tan variables, pero para empezar está bien, que el jugador repita situaciones para que pueda poner conciencia en lo que es fundamental a nivel micro que potencie y que mejore. Me explico. A lo mejor hacemos tareas y vamos a hacer una sesión de entrenamiento donde vamos a trabajar situaciones de repliegue desde un bloque medio alto y tenemos que volver porque nos han roto la presión, pues vamos a trabajar todos los comportamientos micros que se van a dar en esa sesión de forma fundamental. Perfiles, trayectorias de vuelta para cortar carrera, el tapar centro, la temporización, las manos atrás dentro del área para tapar tiros, la orientación del perfil defensivo para llevar al rival donde menos pueda acelerar. Todo esto lo trabajamos mucho, incluso a veces hacemos hasta circuitos de 5 o 6 postas donde cada posta se trabaja una cosa diferente. Y más o menos orientamos a los jugadores a que estén en las postas donde pueden vivenciar esos aspectos más gestuales y más micro que son fundamentales. Ya os digo, nos centramos en aspectos parecen muy pequeños, pero son vitales y además estamos notando una mejora increíble. Desde el posicionamiento de los pies, desde el posicionamiento que tiene con el uso de los brazos, la superficie de contacto que utilizamos para ciertos despejes, la superficie de contacto que utilizamos para centro o para remate, en qué momento y en qué timing hago el cambio de ritmo para llegar a un centro lateral, la coordinación a lo mejor de la trayectoria de ruptura en comparación a donde está el poseedor liberado sin ningún tipo de oposición y simplemente variando trayectorias de ruptura, en fin. Nos centramos muchísimo en eso. Para después llevarlo todo a situaciones, a lo mejor, de más estimulación, más complejidad, más rivales, más espacio, más estímulos a atender y terminar con situaciones macro. ¿Vale? Que serían situaciones de partido donde se van a repetir mucho ese tipo de momentos o de herramientas para que el jugador las pueda poner en práctica en la máxima experiencia o la máxima transferencia posible, que es una competición o un entrenamiento, lo más parecido a un partido, ¿vale? ¿Por qué pongo aquí que para nosotros no es obligatorio la tarea individual? ¿A qué me refiero con tarea individual? Veo muchos entrenadores y cuerpos técnicos que hablan que para ellos el trabajo individual es poner al jugador al lateral haciendo tareas de lateral, hacer al medio centro tareas de medio centro, al punta haciendo tareas de punta y dándole una especialización súper individualizada al jugador. Esto sería ideal. Pero tener un cuerpo técnico de 24 personas, creo que Guardiola, Luis Enrique y poquito más. ¿Vale? Entonces, cuando vemos que tenemos que desarrollar una tarea individual para cada, o cuando sentimos que tenemos que desarrollar una tarea individual para cada jugador, al final lo que estamos viendo es un volumen de trabajo, de diseño y demás que nos atora, nos abruma. Y además si estamos con un cuerpo técnico limitado pues, y con espacio limitado, más todavía. Por eso digo que el enfoque que nosotros utilizamos no nos hace obligatorio la tarea individual. Es que para nosotros un extremo tiene que hacer tareas donde tenga que vivenciar contextos de medio centro, tiene que vivenciar contextos de extremo y tiene que vivenciar contextos también de lateral o de punta. Nunca sabemos cuándo un extremo va a tener que defender como lateral por una cobertura, nunca sabemos cuándo un extremo va a tener que, por un posicionamiento malo, ocupar una posición de medio centro y nunca sabemos cuándo un extremo va a tener que hacer una cobertura, un punto y hacer una jugada entera de punta. Entonces, creemos que su mejora puede estar muy orientada también por ahí, por la variabilidad. Y desde ahí, con el trabajo por postas que hemos comentado, de a nivel micro y gestual, nos da muchísimo todo lo que trabajamos, ¿vale? Esto es fundamental, familia, lo que viene ahora. Feedback orientado al jugador. No es lo mismo decirle a un jugador
con una permeabilidad brutal a la mejora, un feedback durante la tarea e incluso repetírselo 36 veces, si lo necesitas, que darle un feedback a otro jugador que echa menos cuenta, que es menos receptivo a la corrección y que a lo mejor necesita endulzar la corrección desde un refuerzo escondido. ¿Por qué os digo esto? Porque tenemos que tener muy claro también con qué tipo de jugador tenemos el plan individual desarrollado y sobre todo la tarea que va a predisponer a que ese jugador lleve un nivel de estrés o de complejidad más alto. ¿Vale? Entonces, hacernos especialistas del n igual a 1 que comentaba y de los jugadores es esto que estoy comentando. Que hay ciertos tipos de jugadores que escuchan 2 segundos, otros que están muy abiertos, otros que les gusta la corrección, otros que les gusta el refuerzo y tenemos que saber orientarlo desde ahí. Y evidentemente, cuando digo feedback orientado, es también a los objetivos de mejora y potenciación que tiene. ¿Vale? Momento de conciencia alta, fundamental, cuando pasa algo que tiene un impacto muy grande en el equipo, en el entrenamiento, en la tarea o en el propio jugador que tiene ese objetivo, ahí tenemos que generarle al jugador un anclaje. ¿Y a qué me refiero con anclaje? Que si tenemos que volvernos locos reforzando y pegando voces, lo tenemos que hacer. Si tenemos que volvernos locos porque ha hecho algo que antes no veía y ahora sí ve, aunque la ejecución no sea buena, si el jugador empieza a verlo y antes no, tenemos que hacerle ver al jugador que no hemos dado cuenta. Y que aunque sea un detalle insignificante, hay que estar ahí. ¿Por qué? Porque con esa energía y con esa motivación que no es falseada, sino que emerge desde dentro por vincularnos con ellos y querer ayudarle, creerme que eso al jugador hace que el aprendizaje se le quede mucho mejor afianzado en su cabeza, en su software, por decirlo de alguna forma. Entonces, utilizar esos momentos y no dejarlos pasar. Tanto si algo potente a nivel de mejora o de potenciación. Tenemos que estar muy atentos ahí. Y después, lo último, que la competitividad la asociamos a la potenciación o a la mejora. Me explico. El jugador tiene que sentir, con nuestro acompañamiento, con el clima de trabajo que creamos y con el feedback que damos, que va siendo cada vez más competitivo con todo lo que está potenciando que hace bien o todo lo que está mejorando que es un déficit. O que era un déficit, mejor dicho. Y el jugador tiene que sentir que nosotros seguimos pendientes de esos objetivos que nos hemos puesto tanto cuerpo técnico y ese jugador. Y que esa mejora, esa potenciación está generando un impacto positivo en la competitividad del equipo. ¿Cómo se hace esto? Cortes de vídeo, imágenes, datos objetivos si tenéis la oportunidad, alguno trabaja con GPS y demás, o con resultados propios de situaciones de posicionamiento en campo, de ocasiones, de rendimiento. Si podéis utilizar todo este tipo de datos, utilizadlo, que son fundamentales. Bueno, estos son, lo iba a poner, son tareas que utilizamos, ¿no? Desde situaciones concretas para aquí, por ejemplo, para trabajar el juego en profundidad mucho más agresivo, con espacios reducidos en anchura, porque creemos que hay varios jugadores que pueden mejorar tanto la combinación del apoyo con la ruptura para otro compañero. Aquí situaciones a lo mejor de juego directo para trabajar el 1 contra 1 defensivo y ofensivo para quedarnos el balón, que esta última tarea, por ejemplo, donde a partir de aquí nos juntamos y el resto también trabaja la caída. Oye, hay jugadores que tienen problemas ahí. Esta sesión trabajamos previamente lanzamientos totalmente analíticos de 1 contra 1, donde el que lanza hacia un compañero de una banda a otra, tiene aquí un rival corriendo con él y a ver quién llega antes corriendo a la caída. Bueno, ahí utilizamos brazos, cortar carreras, utilizamos pues todos los recursos que tienen que ver con anticiparte y llegar antes a la caída y hacemos que el jugador en 10 minutos viva 35 situaciones de segunda jugada. Y sobre todo que sea consciente que tiene que ganar un duelo en carrera y en posicionamiento a un rival. Y evidentemente ahí se repiten los estímulos que queremos, tanto para potenciar como para mejorar. Y aquí, pues bueno, evidentemente lo que comentaba, ¿no? Campo estrecho para generar relaciones que tengan que ver con el juego en profundidad y la agresividad en la ruptura y en el apoyo. Y al final, pues bueno, pues vamos generando que todo sea desde la profundidad y no desde la anchura. Que previamente, pues bueno, pues también hacemos situaciones de tarea para trabajar este tipo de conceptos. Ya os digo que si queréis alguna, ahora que vamos teniendo cada vez más material, si queréis más material a nivel micro y demás que podamos utilizar aquí para que veáis qué tipo de tareas hacemos, me las pedís y os las paso sin problema, ¿vale? Vamos a una de las partes más importantes, evaluación. Lo primero, quiero que sepáis que para nosotros la evaluación y sobre todo el desarrollo de todo este plan individual, la mayoría de las veces es voluntario. ¿Y por qué decimos que es voluntario? Porque
Todos los jugadores pasan por un plan individual inicial, pero después cada uno elige el ritmo, la agresividad en el buen sentido y la intervención que quiere por parte del cuerpo técnico sobre él. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que las primeras semanas que después de un partido decimos que quien quiera informe individual del partido en vídeo de forma voluntaria para seguir mejorando, que nos escriba por privado, pues el primer día te escriben 5 jugadores. Pero cuando esos 5, el cuerpo técnico, que yo por suerte tengo un nivelazo ahí, le prepara un vídeo de 1 minuto y medio, donde salen 3, 4 acciones relacionadas con todo lo que tienen que mejorar y potenciar, y aparte le acompaña, no de unas indicaciones, sino de un vídeo mudo, totalmente, donde no dice nada, y el jugador tiene que plantearse qué es lo que ve para tratarlo con el cuerpo técnico, cuando desde esa presentación en imágenes tan objetivas, y sobre todo desde la reflexión y la indagación que le generamos con el cuerpo técnico, ellos ven que mejoran, ¿qué creéis que sucede la semana siguiente? Pues que evidentemente en vez de pedir los 5 lo piden 9. Y la siguiente, en vez de pedir los 9, lo piden 13. Y la siguiente, al final, acaban pidiéndole todos los que juegan. Y al final estamos creando una cultura de aquí mejora el que quiere. No es una obligación comerte informe en vídeo tal y a estar contigo todo el día en el desarrollo individual porque es lo que tú estés predispuesto a hacer. Al final acabas creando una cultura de trabajo brutal. Nosotros estamos viviendo un camino espectacular en este aspecto. ¿Qué os recomiendo a la hora de evaluar? Lo primero, ser concreto, conciso y contundente. Concreto, los cortes, las imágenes, las cositas que sean la A, la B y la C que el jugador necesita. Cuando el jugador entiende la A, la B y la C, la integra y es consciente, pasamos al siguiente punto. Porque primero tenemos que crear un vínculo con el jugador de, oye, esto aparte de servir, es fácil de integrar, de aplicar y de entender. Conciso, evidentemente, yendo al grano y sobre todo yendo a lo que realmente es importante. Y contundente. ¿Y por qué digo contundente? Porque si no hemos vinculado con un jugador que quiere un plan de desarrollo individual, que le vamos acompañando en el día a día, y encima él voluntariamente pide que se le acompañe con un video informe individual y una reunión individual para seguir mejorando, lo que no podemos hacer es perder el tiempo y las cosas que creemos que hay que decir de forma muy clara y reflejarlas de forma muy contundente, no hacerlo. Porque el jugador te lo agradece. Desde la contundencia, desde la concreción y de hacer las cosas sencillas y concisas, el jugador siente que las ganas de ayudarle a crecer y sobre todo la sencillez de todo eleva el nivel de aprendizaje y de crecimiento una barbaridad. Por otro lado, es fundamental adaptarnos al contexto del jugador. Hay semanas donde los jugadores están menos receptivos, tienen problemas en casa, o no han tenido un buen rendimiento, no están cómodos, no están teniendo minutos, o es el primer partido que juegan en los últimos 10, o han jugado 20 minutos y no tienen ganas ni de ver lo que han hecho en esos 20 minutos porque quieren jugar más. Bueno, pues tenemos que adaptarnos al contexto y a lo mejor el informe tiene que ir orientado de una forma u otra. Ahí está la habilidad del N igual a 1. A lo mejor hay días que el jugador que siempre está súper receptivo a la mejora, ese día necesita un poquito de refuerzo en vez de corrección. Bueno, pues se le hace. A lo mejor hay otra persona que tiene 3 objetivos y queremos hacer hincapié solo en uno porque es el que alimenta a los otros 2. Lo hacemos. O hay un día que el jugador que pide informe porque es un cañón en la competitividad y en el desarrollo interno, pues hay que simplemente agilizárselo o adaptarnos a lo que necesita, de su estatus, de su momento y sobre todo de su ambiente. ¿Vale? Evaluamos, evidentemente, entrenamiento y competición, porque ahora veréis que también sacamos vídeos de entrenamiento de los que estamos haciendo. Evidentemente, el tema de los seguimientos, que sus objetivos sean los nuestros. Tenemos que hablar en plural y en primera persona con ellos. Parece una tontería, pero el tenemos, el si hacemos esto, si conseguimos romper el espacio, si conseguimos defender de esta forma, si conseguimos que este duelo lo afrontemos, perdón, de esta forma, así vinculamos desde el lenguaje también al jugador y nosotros nos vinculamos con él. Importante, utilizar imágenes comparativas, ahora lo vais a ver. Nosotros lo utilizamos mucho porque no hay nada más visual que verte el antes y el después. Y eso es evidente. Y la transferencia al campo, donde en un mismo partido, en un mismo campo, un mes antes y un mes después, hay una evolución brutal, es la mayor forma de hacerle ver al jugador su crecimiento, su desarrollo y que nuestra autoridad y nuestra capacidad para hacerlo mejorar es latente. ¿De acuerdo? Y por último, en el tema de la evaluación, muy importante preguntar sensaciones. ¿Por qué? Porque podemos estar viendo una mejora de la hostia en el jugador
y una potenciación de su talento increíble y un paso adelante genial, pero a lo mejor el jugador o no es tan consciente de ello o no se siente tan a gusto o lo que sea. Pero es raro, pero hay que dar ese espacio para preguntar sensaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te vas encontrando? O al revés, que el jugador está viendo cada vez más cosas que antes no veía, pero a nivel ejecución o interpretación en el momento clave, por lo que sea, no está saliendo. A lo mejor las sensaciones del jugador son malas, pero ahí tenemos que estar nosotros para liderar y decir, no, fíjate que aquí ya está haciendo esto y antes no lo hacía y fíjate que esto tal y que si sigue haciendo esto van a aparecer las situaciones de ventaja que queremos para ti y si sigue haciendo lo otro vamos a conseguir elevar el rendimiento competitivo del equipo porque tú aquí vas a ser clave y tienes que seguir así. Por eso es importante ver las sensaciones del protagonista, que es él. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos nosotros el tema de la evaluación? Pues para que veáis que antes decía que las excusas no existen, os voy a enseñar cómo lo hacemos nosotros y la situación tan simple, humana y concreta con la que nosotros actuamos. Estas son conversaciones de WhatsApp. Ahora, si queréis, las leéis cada uno de vosotros, me da igual. Pasamos el vídeo por WhatsApp. Pasamos las sensaciones del partido, o sea, lo que hemos visto del partido en vídeo y demás por WhatsApp. Después, evidentemente, le damos continuidad quizá en una reunión, enseñamos los vídeos en persona, que también lo hacemos, y lo hablamos face to face cuando el WhatsApp ya no tiene soporte, porque hay cosas que no se pueden hablar por ahí. Pero es que el jugador es que tiene que estar en su casa y cuando ha pedido el informe, que le llegue un vídeo de 1 minuto y medio y un mensaje de alguien del cuerpo técnico explicando las 2 o 3 cosas que queremos tratar. Y que él en 3 o 4 minutos sea capaz de decir, vale, lo veo. Vale, lo entiendo. Tanto cosas buenas como cosas que tiene que mejorar, como cosas que a lo mejor tenemos que corregir o potenciar. Todo, todo. Fijaos, aquí hay situaciones donde hablamos de vídeos más cortos que incluso son 7 segundos, que es que no hace falta hablar de nada más, simplemente esto. O otros días que simplemente estamos orientados al tema de la confianza, de las acciones, de, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has encontrado así? ¿Por qué no has sido tan proactivo como otros días? Tal. Entonces, estamos generando una bidireccionalidad con ellos. ¿Y sabéis qué? Que estamos construyendo, que esto habrá pasado seguro a algunos, una forma de hacer las cosas sencillas y también una cercanía con el jugador y un vínculo de la hostia. Algunos nos acaban diciendo que los martes que hacemos vídeo colectivo le encantan esos vídeos, aunque a veces están pesados y lo asumimos, intentamos hacerlo corto. Otros nos están diciendo que son capaces de ver un partido que antes no les gustaba en la tele y pararse a mirar cosas que antes no veían. Y eso es un triunfo como cuerpo técnico, porque estamos consiguiendo alimentar eso al jugador. Más ideas. Bueno, esto es un vídeo de un entrenamiento, ¿vale? Para que veáis que también pasamos vídeos de entrenamiento. Audio, dime cómo lo ves. Tal. En fin, que vayan viendo todo. El por qué hacer una cosa, un movimiento, otro, por qué no te das cuenta, o sea, por qué no piensas que si haces lo otro puede generar tal. En fin, que vayan generando una conciencia. Para eso también sirve grabarlo todo. Por ejemplo, otro ejemplo. Aquí al delantero que os comentaba de la ocupación de las zonas de área, yo le paso un vídeo de Mario Yardel, que para mí es uno de los delanteros más increíbles en ocupación de área. Y se lo pasé no para que viese los goles, porque era un vídeo de goles, sino cómo llegaba a las zonas de gol. Bueno, pues con un vídeo de la élite también podemos conseguir que al día siguiente, en una conversación con él, pues, oye, ¿cómo has visto? ¿Qué has visto en el vídeo? Tal, y hacerle elevar el nivel de conciencia para que vea qué es lo que queremos y qué es lo que tiene que hacer para su bien y su desarrollo. Otro ejemplo, esto lo hacemos muchísimo. Esto es un vídeo mío grabando la pantalla de mi ordenador y pasándosela al jugador por un audio. ¿Vale? Que lo voy a tapar por privacidad, ¿vale? Grabo la pantalla de una acción de un delantero atacando el área, ¿vale? Que es Havertz. Y le voy hablando a la pantalla con el audio del vídeo de las cosas que voy viendo ahí. O sea, cuando hablamos de que no tenemos recursos, no tenemos forma, no tenemos tal, cuando creamos esta mentalidad y esta forma de hacer las cosas, es cuestión de grabar una pantalla y mandar un audio con la pantalla grabando. Si os dais cuenta, no es tan difícil. Simplemente es querer y buscar los momentos, las relaciones y vínculos con el jugador para que todo esto entre. ¿De acuerdo? Por último, ¿qué conseguimos con todo esto una vez que llegamos al último punto, que es la mejora o potenciación? Pues que a partir de aquí tenemos que hacer un replanteamiento de objetivos, tenemos que plantear, oye, que hay jugadores que elevan el nivel de conciencia en un aspecto concreto y son capaces de incluso tutorizar a otros compañeros.
y de comunicar en el partido y de cosas que antes no veía, comunicarlas para el resto del equipo y que el resto del equipo se influencie positivamente con ellos. Pues vamos a utilizar eso también. Reforzar el proceso, no el resultado. Puede llegar el jugador a un punto donde, por lo que sea, juega en una posición donde hay muchos datos objetivos, como pueden ser un delantero, los goles, las situaciones de golpeo, tal, si estáis más arriba, los goles esperados, tal, todo lo que queráis, ¿no? Hay que reforzar el proceso, no el resultado, porque si evaluamos todo a cuántos goles vamos a marcar, cuántas porterías cero hago, cuántos duelos gano, cuántos pierdo, puede ser que incluso ahí no haya una variación aparente. Que sí la hay, ¿eh? Pero puede ser que no la haya. Pero nosotros tenemos que liderar desde el cambio de mentalidad, cambio de neuroplasticidad, cambio de adaptación al proceso que está teniendo para mejorar. Porque con eso va a tener habilidades, mentalidad y estrategias de por vida para mejorar como jugador. Y a lo mejor en los 2-3 primeros meses no tiene un resultado inmediato, que lo tiene seguro, ¿eh? Pero no tenemos que evaluar el resultado inmediato, sobre todo liderar desde ahí. Porque si lideramos desde el resultado, vamos a ser los primeros que invalidemos todo lo que hemos hecho anteriormente. Hacerle sentir al protagonista, a él el protagonista de su evolución, que es fundamental. Aquí nosotros hemos acompañado, simplemente. El que ha puesto todo de su parte para escuchar, integrar, aplicar y exponerse a cosas que cuestan hacer. Porque cuando no las hacemos tanto, no las hacemos bien, porque nos cuesta hacerlas. El que lo ha hecho ha sido él. Y sobre todo, que esto para mí es fundamental, este punto, imaginaos que en vuestro equipo el 95% de todos los jugadores se van toda la noche a la cama pensando que cada día están mejorando. Imaginaos que el 95% de vuestros jugadores entran al vestuario y cada día entran con una autoestima, un autoconcepto y sobre todo una percepción interna de ellos mucho más potente cada día que pasa. Imaginaos que el 95% de vuestro vestuario, cuando entráis a saludarlo mientras están cambiando en un entrenamiento, en un partido, todos saben que estás tú y tu cuerpo técnico dejándoos la piel para que él mejore y para que él consiga su objetivo. ¿Os podéis imaginar a nivel de gestión de grupo, a nivel de clima, a nivel de aura, a nivel de energía que estamos construyendo, lo que estamos fomentando en ese vestuario? Porque muchas veces creemos que la gestión de grupo y la dinámica es hacer, pues bueno, dinámicas de grupo, valga la redundancia, situaciones de vestuario, convivencia, y sí, fundamental. Pero hay veces que el mayor ejemplo de construcción, de gestión de grupo y de liderazgo y de ayuda para crear un clima colectivo potente es este, desde el individuo. Y creerme que os digo, perdón, que si hacemos todo esto, cuando podemos mirar al jugador a los ojos para decirle las cosas que no pueden ser en un equipo o las cosas que son totalmente quitadas de lo que es el día a día, creerme que el jugador lo ve todo con muchísima más autoridad por nuestra parte si hacemos esto. Entonces, este es el arma fundamental para liderar y para gestionar grupos de trabajo. Para mí y para lo que yo siento como entrenador. Adaptarnos al ser humano, al individuo y a sus necesidades. Y ahora preguntaréis, vale, Pepe, ¿y todo lo que habéis hecho con los jugadores, dónde está el resultado? Bien, pues vamos al resultado. ¿Os acordáis del lateral que os comenté que tenía esa activación, se quedaba demasiado amplio, no participaba tanto en los movimientos preparatorios a la pérdida o en los posibles movimientos para participar por dentro y por fuera ofensivamente? Bien, fijaros. Esto es de hace 3 semanas. Aquí lo tenéis. Atacando esta portería, defendiendo esta. Fijarse el posicionamiento. Es cierto que el balón lo tiene el rival, pero si lo tenemos nosotros, si el balón reinicia aquí, desde aquí puedes doblar por fuera, correr por dentro, ser una línea de pase por dentro y si la perdemos, está en estructura preparatoria de la pérdida. Pero no solo eso. Fijaros que estando fuera, cuando el balón va basculando, fijaros los movimientos que tiene ahora. Ya está ahí. Pero es que no solamente está ahí, es que fijaros que ante una situación de balón perdido y sin cobertura por un momento determinado, fijaros lo que le permite haber trabajado con él todo esto.
una acción de valor gol. Y así lo tenemos que reforzar. Y así lo tenemos que mostrar. Y así lo tenemos que enseñar también al grupo que esta acción, este jugador antes no la podía hacer porque estaba desactivado y ahora mantiene un nivel de atención y concentración mucho más alto. Y un posicionamiento mucho mejor. Y desde ahí, las piernas que siempre las ha tenido, las puede utilizar mucho mejor. ¿Hay algo más objetivo que esto? Imaginaos la sensación que creamos en el jugador cuando le mostramos esto. Continúo. El central. Tenía problemas para correr hacia atrás, problemas de perfil en el centro lateral también, cortaba poco carrera, ¿de acuerdo? Vale. Estábamos atacando esta portería, defendemos la otra. Va a aparecer ahora en la imagen. Es este. Choco, choco. Vuelvo a estar operativo. Reinicio. Otro balón para nosotros, menos para el rival. Repito. Cerca, perfilado. Choco. Recupero balón. Y reinicio. Este soy yo. Y como os podéis imaginar, si estoy hablando de que esto hay que reforzarlo, aunque esto sea insignificante, yo lo tengo que reforzar también. Y como entrenadores tenemos que hacerlo. Es fundamental. Vamos más allá. En esta ocasión es este jugador. ¿Os acordáis que tenía problemas para generar repliegues en línea ante balón descubierto? Pues bueno, una situación de pérdida, rival con balón descubierto y en condiciones con ese primer control para jugar a la espalda. Fijaos el perfil que mantiene, aunque esté lejos de la marca, porque están los dos centrales entre medio. Fijaos el perfil que mantiene y el comportamiento que tiene de activación en cuanto el rival comienza a correr. Correr hacia atrás. Evidentemente el rival se equivoca, pero el comportamiento ya está integrado, sale inconsciente. Fijaros. Antes se quedaba clavado. Esto hay que mostrárselo al jugador. Porque parece una acción insignificante de que ha cortado un balón y ha dado un pase, pero no es así. Y no solo eso, que si le seguimos dando continuidad, este es el jugador, y fijaros, ante balón descubierto, cómo se para, cómo mantiene línea y cómo ha vuelto con la línea replegando al completo ante un balón descubierto. ¿Qué permite esto? Que el equipo gane una estabilidad brutal con el ahí. Pero es que si nos vamos a las situaciones de centro lateral, que os comentaba, aquí, balón descubierto, fijaos que ya tiene integrado el correr hacia atrás, va corriendo hacia atrás con su referencia, el balón se va abriendo a la otra banda y fijaos que aquí, aunque es verdad que el rival está un poquito por detrás suya, pero aquí ya está pendiente de él, tocando marca y sobre todo cuando el balón va allí, que está allí en centro lateral, fijaos su comportamiento aquí con el punta. Tocando. Toco, choco, choco, no puedo participar. Balón para el portero. Mantener línea, referenciar una vez que entramos en área y en posición de centro lateral. Está bien perfilado y tocando, chocando para que el punta no pueda rematar, aunque el balón no vaya a mí. Y le damos tiempo y espacio al portero. También es mejora. ¿Eran sus objetivos? Sí. Está mejorando, evidentemente. ¿Qué le aporta al equipo? Una estabilidad brutal. Recordad, potenciación, mejora y qué genera en el equipo. Y darle datos objetivos para que él vea que está mejorando. ¿Os acordáis del punta que no tenía movimiento agresivo o que se quedaba en el área parado esperando que le cayese el balón y demás? Bien, es este. No hay centro. Vale, pero fijaos, jugador diestro, en cuanto sale, nosotros los tenemos trabajado así, en cuanto sale a pierna natural, se no hay golpeo y centro al segundo palo. Aquí ya podría haber centro. Si hay centro al segundo palo, con esta inercia y con estos jugadores que no van a la misma velocidad, el balón lo coge el seguro.
¿Es objetivo la mejora? Bueno, a nivel de cifra a lo mejor no, porque esa acción no ha sido gol y a lo mejor no te da ni cuenta. Pero esto hay que mostrárselo al jugador. Porque si el balón lo centramos ahí y lo ponemos en la zona donde hay que ponerlo, ese jugador ha marcado un gol porque él ha mejorado cosas que antes no tenía. Él. Otro ejemplo es este. Acaba siendo gol, pero y no lo mete él, pero fijaros la agresividad del movimiento en curva ganando espalda al rival. Sí, lo mete otro compañero, pero él estaba en boca de gol. ¿Ha sido una mejora sustancial en cifras? Ahí no, pero está mucho más cerca. Y sobre todo está generándole al equipo que haya una presencia en área a nivel defensivo con él que es brutal. Potenciación, mejora e impacto en el equipo. Y bueno, familia, esto es lo que quería mostraros. Creo que es un trabajo que estamos haciendo del cuerpo técnico muy humano, muy interesante. Sentimos que la mejor herramienta para liderar es ayudar al resto. Y sobre todo que algo que estamos viviendo actualmente es que ser especialista de jugadores y en personas, aunque parezca que no es el camino más corto para ser mejor equipo. Y todos los comportamientos colectivos que queremos que se den para que el equipo se exprese lo mejor posible en competición, salen mucho mejor desde una mejora individual y desde un acompañamiento individual concreto. Y así lo estamos haciendo y nos sentimos súper orgullosos y súper felices de darle al jugador lo que necesita para que le brillen los ojos. Bien, una vez finalizada toda la temática que he tratado, espero que te haya gustado, espero que te haya generado cosas distintas, espero que te sirva también para, como yo bien digo, generar una aplicación en el día a día del entrenador, no solamente una teoría o unos conocimientos, sino generar aplicación directa que te sirva, que te des cuenta que al final, pues bueno, pues estamos muchas veces limitados por todo lo que tenemos en la cabeza en cuanto a límites, en cuanto a boicots y realmente creo que con ganas, con empeño y sobre todo con cariño se pueden hacer cosas maravillosas. Te invito a que si quieres compartir cualquier tipo de reflexión, de duda, de consulta conmigo, aquí tienes mis redes sociales de nuevo, mi correo, mi teléfono y bueno, espero que todo esto te haya generado cosas y por supuesto que si crees que hay algo interesante aquí, que lo compartas conmigo, te lo agradecería muchísimo, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.